FM 89.1, Radio Universidad. Una nota especial para realizar y todos los miércoles, aparentemente, vamos a hacer algo que tenga que ver con esto, algunas recomendaciones, consejos para adultos mayores que estén en casa. Y hoy vamos a comenzar con la licenciada María Juana Tutsi, que ella nos va a dar algunas recomendaciones y tips para transitar positivamente esta cuarentena. Pertenece al Departamento de Actividades Socioculturales, así que ya rápidamente la saludamos. María Juana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí Mauro Jardón y Rocío Díaz la saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, bien, acá transitando esta cuarentena, digamos, del mejor modo posible. Pero bueno, digamos que uno tiene que centrarse en lo positivo en esta vida, porque es lo que ayuda, es lo que nos ayuda a seguir adelante, eso es lo que yo creo. Así que en estos tiempos, digamos que este virus ataca los vínculos humanos, que es justamente lo que nos constituye. Sí. Creo que por eso se hace tan difícil, ¿no? Porque bueno, el ser humano es el ser social por excelencia, y de pronto, bueno, que no podamos abrazar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ver a nuestros amigos, todas las actividades sociales que en general realizamos, sí, se hace difícil. Sí, yo veía, Juan, ayer veía la imagen de este geriátrico donde se produjeron varios sí. contagios, y veía la imagen a la noche de los adultos mayores siendo trasladados y sus familiares desde lejos, ¿no? Tirándole besos, tirándole fuerza, ¿no? Esa imposibilidad también del contacto, del abrazo, del beso, que es uno de los factores también que nos lleva a estar tan de esta manera, ¿no? Tan angustiados, más allá de la enfermedad en sí. Sí, es desgarrador. Por eso, en realidad, una sugerencia obligatoria, más que sugerencia, sería que no dejen de vincularse a través del teléfono, a través del Skype, del WhatsApp, de lo que cada uno tenga. Lo que no hay que dejar de hacer bajo ningún punto de vista es vincularnos con las personas que queremos. Donde tengamos un vínculo afectivo, hablar, conversar, porque eso es nos contiene mucho. Contiene mucho al ser humano en general, no solo al adulto mayor. En este caso me estoy refiriendo específicamente a los adultos mayores que vivimos solos. Pero claro, tenemos justamente que no dejar de hablar, de llamar, de conversar y de no estar conversando todo el tiempo del coronavirus. Obviamente que uno tiene una serie de curiosidad y pregunta y hablará con los hijos y los amigos, pero centralizar en los otros aspectos de la vida, porque eso es lo que ayuda a dar así una cierta fortaleza para poder seguir adelante, ¿no? Y en tu caso, María Juana, ¿qué es estas cosas que haces vos para estar mantenerte positiva también y pasar el tiempo? Contanos cuál es tu caso, que recién comentabas, sos una adulta mayor que está sola en casa, por ejemplo. Bien, sí te comento, pero te voy a comentar, pero quiero agregar antes una especie de prólogo en este sentido. ¿Cómo no? Que yo en este momento estoy pudiendo estar así, a pesar de todas las dificultades, estar bastante equilibrada, serena, pero antes de esto la realidad es que sí, pasé por situaciones así de angustia, que es natural y normal que ocurra. ¿Por qué? Porque yo tengo familia en Italia, familia en España, la familia de mi hijo en Brasil. Entonces ya antes de que viniese acá todo este cuadro, ya estaba escuchando y manteniendo contacto permanente con el resto de la familia. Entonces, digamos que uno ya ante esta situación nueva, porque lo que genera angustia es que es algo nuevo y que uno de pronto no sabía muy bien cómo iba a derivar. Yo creo que ahora la ventaja que tenemos nosotros, que ya hemos visto, que es algo que empezó, que ha tenido toda una evolución, cada país lo ha manejado como ha podido, y que se está pudiendo salir. En eso tenemos que centralizarnos, que se está pudiendo salir. Y que nosotros... ¿Qué va a pasar? Claro que va a pasar, y que ¿cómo podemos colaborar nosotros? Tenemos que colaborar quedándonos en casa, que esa es la medicación. Quedándonos en casa nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. Así que, dicho todo esto, quiero decir que es comprensible que en general, y viviendo solo, y aún no viviendo solo, uno tenga situaciones como de ansiedad y de temor y de miedo.
Que el miedo en sí mismo no es malo, quiero decir, porque en realidad es como, digamos, si hay una situación de peligro y tenemos miedo, entonces ahí vamos a saber nosotros enfrentarlo, salir disparando, es como un mecanismo defensivo. Pero lo que no es bueno es el miedo exacerbado, que genera mucha ansiedad, porque la ansiedad sí genera malestar físico, y la ansiedad surge en general cuando uno no sabe bien qué le va a pasar, o cuando uno ve 10.000 programas diarios donde todos van mostrando los aspectos temibles, nada más que eso. Entonces esa repetición constante genera mucha ansiedad. Entonces suele ocurrir que la gente se siente que no duerme bien, que no tiene ganas de comer, que no tiene ni ganas de llamar por teléfono, que se siente un poco depresiva. Bueno, hay que tomar algunas herramientas que las tenemos como para no caer en esto. Una de ellas es lo que hablaba al principio, mantenerse siempre conectados con los afectos, por el teléfono, por lo que fuere, por lo que cada uno tenga. Eso es esencial. Otra cuestión es esta cuestión de la información. No hay que estar todo el día escuchando información de todos lados. Sí hay que escuchar la información seria, oficial, las indicaciones que da, y alguna otra que uno, tenga interés por la razón que fuere, de escuchar, pero no hay que llenarse de información, porque no siempre es la misma información y uno entra en una situación de temor porque al final se confunden las cosas. Claro. Lo que es bueno hacer en todo este tiempo es balancear un poco el trabajo en casa con las tareas que uno puede hacer en el hogar, que por ahí las que trabajamos fuera del hogar, digamos, por ahí no teníamos el tiempo requerido como para hacer todas las cosas del hogar. Entonces, por ahí pensar que es una oportunidad para poder hacer algunas cosas que uno tiene ganas de hacer. Y además también generarse un espacio para hacer ejercicios físicos. Fundamental. Porque cuando uno se mueve, Fundamental, digo, el ejercicio físico. Fundamental, tal cual. Porque cuando uno se mueve y hace ejercicios, eso refuerza el pensamiento creativo. Y baja la ansiedad, y baja también la depresión, si uno tiene algún elemento depresivo. Es decir, hay muchos videos, yo he visto en todos lados, en muchos programas, como para que uno vaya imitando, mirando, y si no, lo que uno más o menos ha ejercitado en su gimnasio, o si no, lo que uno puede inventar. Pero aunque sea caminar, hacer caminata durante un determinado tiempo. También tener en claro que no está mal aburrirse. Porque unas veces mira una película, escucha música, hace la gimnasia, acomoda el placar y después está aburrido, pero no está mal aburrirse, porque cuando uno se aburre, nos ayuda un poco a desconectarse y el cerebro descansa. Así que en realidad, estar aburrido, si esto va para los chicos también, actúa positivamente, ¿no? A lo contrario de lo que uno supone. Sí, a veces uno piensa o le da culpa no hacer nada. Está bien no hacer nada. Claro, está bien no hacer nada. Claro, está perfecto no hacer nada y está perfecto descansar mucho. Si uno puede dormir 7 horas es ideal, porque mejora el estado de ánimo el descanso. Disminuye la irritabilidad, porque uno también se pone irritable, nervioso. En fin, hay toda una serie de cuestiones. Yo creo que lo esencial sería mantener los vínculos, informarse de fuentes confiables, hablar con gente que confiamos, obviamente, generarse espacios de placer dentro de la casa de uno. No sé, podría hacer cosas que uno antes no podía hacer. Escuchar música. Yo personalmente, desde que me levanto pongo música y a la mañana suele estar acompañado por la música. Bueno, eso es algo que a mí me causa mucho placer, fue algo de toda la vida, no de ahora. Entonces ya escuchando música, y la música que a uno le guste, obvio, uno ya se siente con otro ánimo. Uno ya siente que tiene más ganas tiene ganas de moverse, a veces hasta hacer una serie de movimientos, el que tiene ganas puede bailar. Yo recuerdo que teníamos alumnas que eran adultas mayores en los programas de extensión y que les encantaba bailar, y bailaban genial. En fin, tenemos que tener un espacio para la recreación, un espacio para las tareas, un espacio para el placer, y una cosa que causa mucho placer es, por ejemplo, ser altruista. Pensar en el otro genera muchísimo placer. Esto no sé si todos lo tienen muy claro, digamos.
Digamos, yo el otro día participé con muchas otras personas, gente joven se organizan estos, en redes de comedores, en redes de lo que fuera, que uno contribuye desde con un libro hasta una ropa o no sé, un paquete de harina, cada cual dentro de sus posibilidades. De hecho, estamos escuchando la cantidad de voluntarios que hay de todas las edades. Me pareció maravilloso toda esta actitud y toda esta reacción de nuestros jóvenes. Ahí poniendo el cuerpo y trabajando y haciendo, es decir, valorar así el bien común, valorar la cooperatividad, estar juntos, yo creo que eso es fundamental para salir un poco de toda esta situación, ¿no? Estamos hablando con la licenciada María Juana Tuzzi, que nos está dando algunas recomendaciones y consejos para transitar positivamente esta cuarentena, sobre todo para las personas de la tercera edad. Juana, yo no sé si querías agregar algo, pero tenemos acá con Rocío varias preguntas también para hacerte. Bueno, sí, no puedo agregarlo después. Bueno, No? Yo porque también lo que quería que nos des, más allá de recomendaciones para los adultos mayores que están en sus casas, también para los que tenemos contacto con esos adultos, que somos muchas veces los jóvenes o sus hijos o sus nietos, cómo se deben manejar también. Obviamente llamar con mayor asiduidad, pero también tener en cuenta esto de cómo hablarles y cómo convencerlos de todo esto que vos estás mencionando, porque voy a hablar personalmente. Yo ahora sí estoy llamando con mayor regularidad a mi abuela, por ejemplo, que antes tal vez no lo hacía, pero porque la veía de vez en cuando. Bueno, ahora estoy llamándola a su casa. Y ella me cuenta que quiere salir, que está todo el tiempo mirando la televisión. Entonces uno tratar de cómo manejar esa situación ante el adulto mayor, que lo hemos visto... Y que no parezca un reto, ¿no? Sí, una obligación. Y que también hemos visto en muchos medios. Hace un rato mencionábamos esta mujer que salió Palermo, sí. Claro, que salió de la casa a tomar sol, o muchos otros abuelos que uno ve, abuelos, adultos mayores, que era un claro, adulto que mayor. uno ve que salen y que no toman demasiada conciencia. ¿Cómo nos manejamos ya los que debemos transmitirle todas estas cosas a los adultos mayores? Miren, ustedes no tienen idea del significado afectivo que tiene el llamado de un hijo, de un nieto, de un sobrino, de un amigo. El llamado de alguien querido en cualquier circunstancia tiene un peso enorme. Puede cambiarle el día al adulto por el solo hecho de llamar. Yo, digamos, no sé por qué ahora que estoy contando esto, me viene un recuerdo de mi papá, que no tiene que ver con el llamado, pero sí tiene que ver con el apoyo. Yo recuerdo que era chica y mi papá siempre, cuando había un amigo, un vecino enfermo, se iba al hospital a visitarlo. Y yo recuerdo que decía, pero ¿cuál es el placer de irte a un hospital un sábado? Y él siempre decía, no sabés lo bien que le haces. Cuando él está esperando el sábado para que llegues y te quedes charlando de lo que hicimos antes, de lo que hicimos... Claro, uno cuando es chico eso no lo entiende. Con el llamado pasa lo mismo. Porque cuando un adulto recibe un llamado, lo primero que siente, están interesados en mí, me quieren, me están cuidando. Y con eso solo ya pueden cambiarle el día. Es decir, a mí me parece fantástico que llamen, porque justamente este es el vínculo que no hay que perder, el vínculo afectivo. No estará el vínculo presencial, pero está el vínculo afectivo, que en realidad es lo más importante. Y esa llamada es el abrazo y la caricia que recibe el adulto mayor ante cada llamado y la persona que quiere. Así que eso me parece fantástico. Otra de las preguntas que teníamos quizás es un detalle, ¿no? Pero digo, el tema de la tercera edad, ¿a partir de qué edad comenzamos a hablar de adultos mayores? Miren, en realidad desde estos últimos años ha habido tanto cambio en eso, porque desde el nombre, porque en una época se hablaba de diferencia en etapas etarias, entonces era el niño, el adolescente, el adulto y el viejo.
Sí. Después se pasó, al del viejo pasó a llamarse adulto mayor, pasó a llamarse tercera edad, pasó a llamarse tercera adolescencia. Es decir, es como que no había un esa es acuerdo linda, ¿eh? general. Tercera adolescencia Claro, me gusta. Está buena eso. No, pero digamos como que empezaban a aparecer pro y contras, pero ¿por qué? Porque estaba muy en debate este tema del prejuicio hacia los viejos. De hecho, hay un término específico que se llama viejismo, que es un tema que viene incorporado desde los años 60 más o menos, y que el viejismo ve a la persona mayor como decadente, enferma, dependiente, con enfermedad mental. Esa era la única imagen que tenían de la persona mayor durante mucho tiempo. Ahora, vemos a las personas mayores de hoy en día que están en nuestra facultad y en otras facultades, algunos haciendo carreras, otros estudiando, otros armando proyectos distintos. Y de hecho vemos personas mayores como grandes literatos de la historia que sus obras las hicieron de mayores, qué sé yo, Miguel de Cervantes Saavedra, el Quijote lo escribió siendo un adulto mayor. Qué sé yo, Shakespeare también. Bueno, pensemos que en esa época uno con 50 años era adulto mayor. Claro. Ahora lo que yo escucho es que cuando están dando las recomendaciones es a partir de los 60 años. Bien. Igual cuesta pensar a las mujeres y los hombres de 60 años como personas mayores. Pero en algunos lados se habla de 60 años, en otros de 65. Y ahora la otra vez estaba así leyendo que parece que se incluyó otra etapa más, que es la ancianidad. Entonces sería como adultos mayores, ancianidad. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque gracias a los avances de la ciencia y de la medicina, estamos viviendo cada vez más. Ahora es normal que vivamos hasta los 90, y a veces yo conozco mucha gente de los 100, de hecho gente de familia a los 105. En cambio, digamos, en épocas no muy lejanas, la edad máxima era los 60 o los 70, y en época, de Shakespeare eran los 35, porque no había antibióticos, no había... Es decir, este hecho de que vivamos cada vez más implica, claro, abrir el abanico de todo, de las nomenclaturas, de las distintas etapas, de las actividades posibles, y sobre todo, que esto sí me parece importante, porque estaba recordando lo que pasó con la disposición que hubo en Capital, ¿no? Y sobre todo, esta cuestión de pensar el adulto mayor actual como un legado de historia y de experiencia, una persona que tiene deseos de intervenir como ciudadano, que tiene un potencial para poder aportar desde distintos aspectos, que lucha por sus derechos y por los derechos de los demás. Entonces, fíjese qué imagen tan distinta de persona mayor que estamos hablando hoy, de la que hablábamos con el viejismo, ¿no? Yo creo que por eso hubo tanto lío con el tema en Capital, que se prohibía la salida, no sé, bueno, recordarán, ¿no? Se prohibía, para poder salir había que sacar un permiso que duraba 24 horas, y se trataba de que no se hagan los adultos mayores. Yo en ese momento recibí, la verdad que no lo había escuchado, pero recibí un montón de emails, de WhatsApp, de amigos y amigas, enojadísimos. Yo dije, ¿pero qué pasa? Y bueno, y después cuando estuve informándome un poco, claro, me di cuenta que lo que estaba pasando era eso, que el adulto mayor, como persona independiente, porque bueno, por supuesto que hay de todo, por supuesto que también hay personas enfermas, por supuesto que hay realidades distintas y personalidades distintas, no todos están bien, pero es un alto porcentaje, estadísticamente hay un alto porcentaje de adultos que están bien, que están sanos, que muchos trabajan. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo que promueve es un envejecimiento activo. En nuestra universidad tenemos un montón de programas vienen un montón de personas mayores, y si ustedes hablan con cualquiera de los profesionales que coordinan la actividad, les van a poder hablar del placer que es trabajar con las personas mayores.
porque uno aprende un montón como docente. Yo lo digo porque trabajo desde cuando era joven, digamos, con personas mayores. Entonces me acuerdo que era un placer lo que uno aprendía. Ellos suponían que aprendían de nosotros, pero éramos nosotros que aprendíamos de ellos. Entonces, claro, yo en ese momento entendí que lo que había pasado en Capital es que la gente se sintió como un poco descalificada. Esa es la interpretación que hicieron. Como todo mensaje tiene sus diversas interpretaciones. Sí, la importancia de las palabras y del uso de esas palabras, como hablabas vos, que antes se les decía viejos, ¿no? Y se le daba una connotación negativa, y bueno, toda esta transformación de las palabras a lo largo de la historia, bueno, ha cambiado mucho esa visión, y quizás hay que cuidar las formas de comunicar, y por eso se armó por ahí la polémica con el tema de el gobierno de la ciudad, porque algunos adultos mayores decían, bueno, pero no somos como chicos que no entendemos que no podemos salir, pero sin embargo, hay actividades que necesitamos salir a la calle, y bueno, por suerte después se pudo solucionar ese tema. Y bueno, agrego a lo que contabas de la cantidad de actividades para adultos mayores que también ustedes brindan aquí en la Universidad Nacional de La Matanza. Se trata de tirar abajo un poco la creencia de que ya estoy grande para aprender esas cosas. No, bueno, aún siendo adulto mayor se puede seguir aprendiendo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y en estos momentos, digamos que así complejos, porque son complejos, lo que tenemos que pensar ante todo es que vamos a salir, porque bueno, la realidad nos muestra, por supuesto que a un costo muy triste, porque por lo que vemos, pero vamos a poder salir, y porque los humanos tenemos una herramienta muy importante que es la resiliencia. La empatía y la resiliencia, que es la capacidad de enfrentar situaciones complejas, difíciles, de enfrentar y de resolverlas. Si no, después de tantos miles de años, la raza humana no estaría existiendo todavía. Evidentemente tenemos un potencial que nos permite seguir adelante. Y yo espero que un poco el resultado de todo esto sea, bueno, lo que está pasando ya, la cooperación, la unión, el respeto por el otro, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, y creo que es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Entonces eso me anima mucho, y bueno, y cada día agradecer que uno, quizás no todos, pero muchos sí, podemos tener un techo donde vivir, y no nos falta el esencial, que es la comida, pero que también son los afectos, ¿no? Yo no sé si tengo tiempo para comentar algo más. Sí, María Juana, estábamos, yo estaba a punto de cerrar, pero vaya. No, era simplemente como una asociación, porque yo veo que nosotros, dentro de todo, bueno, desde mi mirada por lo menos, y que por supuesto es sectorial, porque es lo que veo acá o lo que escucho, yo veo que somos bastante respetuosos, que por supuesto habrá personas más ansiosas o con más angustias o con alguna problemática que por ahí, bueno, necesitan salir, pero que en general somos bastante respetuosos, porque yo veo que en las calles solitarias y por lo que veo en la televisión y demás, en general parece que se respeta mucho. Porque me estaba acordando de Italia, que estuve escuchando a unos intendentes, bueno, de distintas poblaciones, una en Sicilia, enojadísimos. Yo nunca escuché realmente una persona públicamente hablar así, enojadísimo. Sí. Y decía, ¿cómo puede ser que ustedes no quieran? Porque la gente se quejaba de que los estaban recluyendo, entonces pedían permiso para comprarle el alimento al perro en el pueblo vecino porque le gustaba más al perro. Entonces el intendente le dijo, estamos jugándonos la vida por ustedes, los médicos, los enfermeros, la policía y nosotros. Y ustedes nos están diciendo que se sienten mal. Tienen casa, tienen comida y tienen refrigeración o calefacción. Nuestros abuelos los convocaron para ir a la guerra, les destruyeron la familia, perdieron todo, y ustedes estaba enojadísimo. Simplemente traigo esta anécdota para decir que también tenemos que tomar de algún modo esta diferenciación, ¿no? Y esta comparación. Sí, es cierto lo que decís, María Juana, porque nosotros acá a veces hacemos como una especie de sección, ¿no? Mencionando y dando malos ejemplos de lo que obviamente no hay que hacer, que es romper la cuarentena,
pero es cierto que no es una masividad, como por ejemplo hay por estas horas manifestaciones en Estados Unidos, gente que ha salido a la calle a protestar justamente para que la dejen circular libremente. Acá en Argentina realmente, más allá de algunos casos y de mucho que vemos movimiento también en algunos municipios, más allá de todo eso, es cierto que se ha respetado muchísimo la cuarentena y el aislamiento. Así que, bueno, un placer haber hablado con vos, María Juana. Esperamos, obviamente, tenerte nuevamente aquí en la radio de la universidad. Bueno, un gusto, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá haya sido útil. Un abrazo y muy buena semana. Un beso grande. La licenciada María Juana Tutz. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.